Es el tema económico de este martes, lo habíamos adelantado. Radiografía de la industria automotriz en la República Argentina. Un 2014, Alfredo Zayat, que merece ser analizado con números, con datos, con comparaciones. Así es, la industria automotriz es una industria clave porque genera mucho empleo, pero además es uno de los principales motores de la industria general, pero está viviendo tensiones. Para poder analizarlo primero, como bien decías vos, Pablo, vamos a hacer una radiografía. Vamos. Para después analizar los factores locales y del exterior que están impactando en los niveles de producción y en el empleo, generando suspensiones. Empecemos con la radiografía. ¿Cómo no? ¿Cómo es el mercado automotor? Digamos, hay 11 terminales. En la industria automotriz argentina hay 11 terminales. Es un número muy elevado a nivel internacional. Que haya 11 fábricas instaladas, teniendo en cuenta la escala del mercado argentino. Digamos, tiene que ser una escala pensando en la exportación. 100.000 empleos directos. Eso es lo que yo te mencionaba antes. Es un importante generador de empleo, empleo de alto salario y empleo de calidad. Recordemos que había 40.000 empleos en el 2013, o sea que más que se duplicó. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Casi un 20%, por lo menos un 20% está en una situación de suspensión precisamente por la caída de la producción. Bueno, hablamos de caída de la producción, veamos qué es lo que pasó en el primer cuatrimestre de este año. ¿Cuánto se produjo? 206.581 vehículos. La caída de este primer cuatrimestre con respecto al cuatrimestre del 2013 es casi el 18%. Es un número muy importante. Hay que tener en cuenta, a la vez también hay que tener en cuenta, que este mercado, la industria estaba en niveles muy altos de producción. El año pasado había llegado casi a 800.000 autos, un 5% menos del récord del 2011. O sea que estamos hablando de una industria madura y con un nivel de producción muy alta. Pasemos a decir, bueno, ¿dónde se destina la producción que se realiza en Argentina? 6 de cada 10 vehículos va a la exportación. 6 de cada 10 vehículos va a la exportación. Y hay que mencionar que ese crecimiento a lo largo de estos 10 años se triplicó, 3 veces más. ¿En lo que tiene que ver con la exportación? Con la exportación. Y a la vez que Brasil se quintuplicó para el destino de Brasil. Y aquí vamos a pasar a la siguiente pieza porque vamos a analizar precisamente el destino de las exportaciones. El 81,1% a Brasil. El 3% la Unión Europea, esto es fundamentalmente Francia y Alemania. El 2% a México y el 1,9% a Colombia. Lo que se ve claramente que Brasil es el socio principal, la estrella acá. Claro, digamos, si hay problemas en Brasil, tenés problemas en la industria local. Y por eso ahora vamos a pasar, esta es la radiografía rápida del sector. Vamos a empezar a analizar las tensiones, los problemas que enfrenta la industria. Y empezamos con los factores externos. Fíjate, la exportación bajó el 18,6% en este primer cuatrimestre, enero-abril del 2014, con respecto al mismo periodo del 2013. ¿Dónde se vio afectado más? ¿Qué es lo que pasó? La caída de las ventas a Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil está estancada la economía, por consiguiente no hay una demanda creciente, incluso la producción local de Brasil bajó un 21,4%. Y aquí hay que agregar un dato adicional con Brasil. No solamente bajó la demanda de productos de autos argentinos, precisamente por el estancamiento brasileño, sino que también en Brasil empezó a haber una leve pero permanente sustitución de lo que son vehículos argentinos por vehículos asiáticos. Claro, acá la diferencia la hace Brasil. Alfredo, ni Europa, ni México, ni Colombia han modificado seguramente los niveles que recién mencionabas de exportaciones. Décima más, décima menos, pero acá la cuestión central es el descenso de este 89,1%. Que se explica por el estancamiento y por la sustitución de unidades de Brasil, de Asia. Pasamos ahora a factores locales. ¿Cuál fue
el nivel de patentamientos en el 2014, en este primer cuatrimestre, como bien se ve ahí, 272.095 unidades, bajó un 18%, en línea con la caída de la producción y también con la caída de las ventas. Es decir, bajó el patentamiento, pero la producción prácticamente sigue siendo la misma. Es decir, hay muchos vehículos que aún no se han vendido y por ende no se han patentado. Están a la espera de un futuro dueño. Exactamente. Para narrarlo de alguna manera. Para explicar por qué ha caído las ventas en el mercado interno, hablamos con un economista, con Mariano Kestelban. Vamos a escucharlo. Los automóviles en el primer cuatrimestre de este año aumentaron entre un 25 y un 30%. La devaluación fue del 24% hasta ahora, hasta la primera semana de mayo. Evidentemente hay una desproporción en los aumentos de precios. Parece que la estrategia de las terminales automotrices es mostrar los problemas que generó la medida aplicada por el gobierno. Parece que es una negociación, una estrategia. Vos pensás que el sector automotriz en la Argentina, como en el resto del mundo, está muy concentrado. Las empresas pudieron haber acordado los aumentos de precios y con esos aumentos de precios y con una devaluación que implica que los consumidores, en general trabajadores, pierden poder adquisitivo, los bienes durables en general son los más castigados cuando cae el poder adquisitivo de la población. Entonces es por eso que las ventas en la automotriz cayeron un 30%, motivadas también por una estrategia empresarial en contra de la medida aplicada por el gobierno, a pesar de que el sector automotriz creció en su producción 5 veces desde el año 2013 y duplicó en relación a su máximo de nivel de actividad del año 98. Bueno, una vez más el tema precio es determinante para las ventas. Pero es clarísimo lo que Mariano Kestelban explicó, porque esto es un dato importante para remarcar, porque en general aparece a nivel informativo, incluso también a través de las terminales, bueno, las suspensiones, el tema de la caída de la producción. Entonces expliquemos por qué se generó ese problema de caída de producción y caída de ventas y a la vez suspensión de trabajadores. El aumento de precios, los aumentos de precios estuvieron por encima de la devaluación. Y a la vez, si uno analiza, bueno, si el 100% de todos los insumos, todo para producir, está vinculado con el tipo de cambio, vos podés decir, bueno, más o menos acompañe esa devaluación, pero no. Solo, digamos, el 60% del total de las diferentes piezas que componen el auto es que se tiene que importar. O sea que uno puede asociarlo al tipo de cambio. O sea que aumentaron los precios por encima de la devaluación, teniendo en cuenta que sus costos están en pesos. Una vez más el abuso. Exactamente. Una vez más el abuso. Pero también está la otra cuestión. Hay mucha gente que dice, bueno, quiero acceder a un 0 kilómetro a través de financiación. ¿Aquí hay abuso o continúa justamente esta escalada en lo que tiene que ver con el aumento, inclusive en la financiación? Pablo, esa es clave. Es otro de los puntos claves para entender qué es lo que está pasando hoy en el mercado automotor. Es las elevadas tasas de interés, cómo casi se duplicaron las tasas de interés. Y vos sabés que los autos hay un porcentaje elevado, casi la mitad de las ventas de autos en el mercado local se hace a través de prendas. Por consiguiente, ¿qué significa de prenda? De créditos. Claro. Entonces, si esos créditos se duplicaron, bueno, obviamente que eso retrae aún más al comprador. Subieron los precios, tasas más altas, entonces, bueno, bajan las ventas. Pero ¿sabés otro dato más importante? Vos sabés que el 70% del total de las financiaciones, o sea, de los créditos, ¿quién los otorga? A ver. Las propias terminales. Porque las propias terminales tienen sus financieras que obviamente dan los créditos para comprar los autos. Y las propias terminales subieron los precios y subieron la tasa de interés. Terminás prácticamente pagando 3,0 kilómetros por uno. Exactamente. Ahora, para hablar precisamente el impacto en el empleo, qué es lo que ha pasado por esta caída de la producción, por la suba de precio y por la suba de la tasa de interés y por la caída del mercado brasileño, hablamos con Ricardo Pignanelli, secretario general del ESMATA. Estamos preocupados porque es lógico, ¿no? Es lógico porque sabemos que el problema no es Argentina sola, es Brasil también. Pero por un lado estamos preocupados, pero también tenemos claro que
la industria automotriz tiene plataforma como para seguir fabricando en la Argentina. Entonces, creemos que esto es un hecho coyuntural que puede durar. Sabemos que también es cíclico el tema de la industria. Lo que tenemos que poner todas las pilas para que esto dure lo menos posible. Entonces, quiere decir como que no se analiza ninguna medida de fuerza en alguna seccional, como se dijo hoy en los diarios. Mira, la medida de fuerza la vamos a hacer cuando nadie nos dé bolilla. Pero si la escuchaste a la presidenta, tanto la presidenta como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, están abocados al tema de cómo podemos corregir este bache. Piñanelli dijo, Alfredo, estamos preocupados. Y sí, porque, y lo remarcó. Claro, porque tenés un nivel de suspensiones elevados del total de los trabajadores y además algunos hasta amenazando el tema de los despidos. Para concluir, la industria automotriz es muy importante, es clave y uno de los principales motores de la industria, por consiguiente también del crecimiento económico global. Cuando a veces se habla, bueno, ¿cuánto creció la industria? ¿Cuánto creció la economía? Es porque la industria automotriz es un motor importante y que está aumentando en forma relevante. Cuando se frena o tiene una caída, eso tiene su impacto. Entonces es generadora de empleo, pero a la vez es muy demandante de divisas. Esto también hay que ponerlo en claro. Factores locales que han impactado es la devaluación, la suba de precios y la suba de la tasa de interés. Factores externos. Brasil por la baja de mercado y la estrategia global de las multinacionales que, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, desplazan la producción argentina en Brasil por la asiática. Hay negociaciones como mencionaba Piñanelli, vinculado a preservar los puestos de trabajo e impulsar el mercado interno bajando los precios. Alfredo, gracias.